pero arrancamos como siempre, puntual a la cita y como cada jueves a las 7 de la tarde con Pablo Furelos. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Yo bien, encantada de tenerte. ¿Tú qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, y vamos a tratar un tema que yo creo que es interesante, que creo que a más de uno tiene dudas, no es un tema de los que más hemos abordado, pero que realmente surge y se producen muchísimas operaciones de orejas, básicamente, que son otoplastia, exactamente como se llaman. Exactamente. Otoplastia es el nombre que se le da a la corrección de las orejas, que, como sabe mucha gente, pues sobre todo es porque los niños, sobre todo, tienen las orejas despegaditas. Se llaman orejas en asa porque parece como el asa de una taza, sale perpendicularmente a la cabeza, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otros muchos tipos de otoplastia, como que hemos atendido en nuestra consulta, como gente que ha perdido las orejas o por un tumor o por un accidente hay que reconstruir el pabellón entero, o bien niños que nacen sin orejas, que se llaman microtia, y también tiene una corrección difícil, prolongada, un par de años, pero también tiene buenos resultados, ¿sabes? Y realmente si naces sin orejas, supongo que la audición y todo, hasta por no tener el pabellón auditivo, realmente no es muy beneficioso, ¿no? Hay muchos grados en los que en unos solo falta el pabellón auricular, en otros falta el conducto auditivo externo, en otros falta incluso el tímpano, hay muchos grados de microtia, ¿no? Y o sea que no realmente tenemos el problema estético, que es evidente, Exacto. pero también el problema realmente funcional, ¿no? Exactamente, tenemos los dos problemas. Y además es una cosa muy curiosa, compleja muchísimo, muchísimo. Ya digo, son niños que nacen sin la oreja, nacen como un pequeño rudimento, como si fuese una bolita de carne en el sitio. A los niños les afecta muchísimo, ¿no? Mientras que en el adulto que pierde la oreja tenemos unas soluciones fantásticas, pues colocando, aunque parece muy curioso, unos imanes en el cráneo, Sí. Y entonces se le coloca una oreja absolutamente igual a la natural, pero con esos imanes que la persona, si quiere para dormir, se la puede quitar, pero durante el día tiene un aspecto absolutamente natural. Con eso queda corregido su defecto, ¿no? Pero en los niños esta Pero solución... qué curioso, me parece, con imanes. Sí, unos implantes muy cortitos que no penetran solamente, quedan en la superficie del hueso, se aplican en el cráneo, 4, 5, 6, y se pega la oreja con imán. Muy curioso, sí. Desde luego que el sistema Pero no se totalmente... nota absolutamente nada. Y hoy en día hacen maravillas con silicona que incluso al tacto son geniales, ¿no? En el niño, sin embargo, esto no es posible. ¿Por qué? Porque incrementas el complejo del niño. En el niño, tener una oreja que se le puede caer jugando, o que se le puede caer mucho más con la novia, con su niña, la niña de sus sueños, entonces le provoca todavía una inseguridad mucho mayor, con lo cual estos métodos son absolutamente imposibles y desaconsejables en niños, ¿no? ¿Y cómo sería que...? En niños hay que coger cartílago de la costilla y son varias operaciones a lo largo de 2 años, y se le va reconstruyendo poco a poco. Primero se da la forma de la oreja haciendo un cartílago similar a las circunvoluciones de la oreja, y ya por último se despega de la cabeza también para que pueda soportar las gafas y todo. Y aunque la oreja no sea tan perfecta, lo llevan muy bien, están contentísimos. Tengo que decir, qué bonita es mi oreja, y realmente, bueno, dices tú, bueno, está bien, hemos logrado un resultado, pero no es una oreja natural, que es casi imposible de producir. Claro, porque además hablamos realmente de una parte del cuerpo que no le damos una importancia, pensamos que es tan natural, y realmente alguien sin orejas es como raro de ver, ¿no? Es como... Muy raro. Sí, no, cualquier asimetría de ese tipo, pero incluso defectos como lo que decimos orejas en asa, orejas más o menos despegadas, a muchas chicas motiva que siempre llevan un peinado que le tape las orejas porque la acompleja mucho. Y tengo casos muy curiosos en los cuales tan pronto las operas se cortan el pelo. A lucir orejas ahora. Ahora a lucir orejas, Mira, Pablo, otra cosa que me parece curiosa, hablando de esas, las orejas que están como despegadas, ¿quiénes son las personas que son los mejores candidatos para operarse? Me refiero, cuando son más pequeños, cuando son más grandes, ¿en qué momento deberíamos hacer esa intervención? Porque cuando las orejas están despegadas es desde pequeño prácticamente, no se empiezan a despegar. No son pequeños, y yo pienso que el niño tiene que tener una edad que ya manifieste su deseo de que sea así, sin que los padres le metan el complejo. Yo tengo casos en la consulta. Es mejor en niños porque así no sufren después esos traumas de la niñez, de que se ríen de ellos en el colegio. Y por otra parte, la tendencia a que recidivos, a que la oreja se despegue de nuevo, es menor operando de niños. Ah, vale. Sin embargo, tengo casos muy curiosos en los cuales una pareja de padres vienen con un niño que me ha pasado de 5 o 6 años, dicen, venimos para que le opere las orejas al niño que las tiene despegadas. Yo miro al niño y digo, perdón, yo no le veo las orejas muy despegadas, las veo normal. No, el niño está horrible, tiene las orejas despegadas. Digo, pero Dios mío, que le está escuchando al niño. No le haga eso. No le haga esto, claro. Digo, ¿pero dónde ve usted la oreja? No, mire, si ven al niño por detrás,
se le ve más despegada una que la otra. Claro, si a mí me pelas también se me ven las Le orejas digo, más señora, despegadas. me cojo aquí, ven, Pedrito, tus orejas están preciosas, que no te metan rollos en la cabeza, señora. No le voy a operar un mínimo despegamiento de la oreja, porque usted lo diga, pero sobre todo no diga nada delante del niño. Es que Claro. hay que tener muchísimo cuidado. Quiero decir, si tienes un niño, incluso si las tiene despegadas, jamás hacer ningún comentario delante de él, restarle importancia y no acrecentar el complejo del niño, Por que supuesto. de pequeño se pasa muy mal con esas cosas. Es que es muy desagradable, además que te quieras que no ser el centro de atención no te gusta. Hablamos de niños, por ejemplo, que va a la consulta. Si alguna persona que nos está viendo en casa decide o quiere también que a lo mejor a sus hijos pues le hagan una intervención o es adulto, tenemos que tener alguna edad que decimos hasta tal edad no se recomienda o a partir de tal edad es la edad perfecta. Yo recomiendo, hombre, para los niños que nacen con microtes o casos especiales, ¿Sí? evidentemente que es para que tenga un cierto tamaño para que la reconstrucción que hagamos sea acorde con el tamaño de la oreja que va a tener de adulto, ¿no? En el caso de las orejas despegadas, yo siempre digo, la edad es cuando el niño lo solicita, sin decirle a nadie nada en casa. En el momento que el niño realmente las tiene francamente despegadas y es el niño el que dice, oh, mamá, se rinde bien en el colegio, tal, bueno, pues quizás sea el momento. Pero antes de que el niño diga nada, yo recomiendo nada. Y si el niño no dice nada, tranquilamente, ya de adulto cuando sea, él lo decidirá. Pero vamos, siempre que veamos que tiene una secuela psicológica en el niño. Sí, porque realmente como funcional no tiene ningún problema, o sea, van a oír igual, No es afecta. absolutamente absolutamente. Curiosamente no afecta para nada la audición, el defecto de despegamiento de las orejas. Pablo, otra cosa que también siempre lo pensamos, ¿cómo es el protocolo un poco? Me refiero, vamos, hacemos la consulta, hacemos la intervención, ¿qué tipo de anestesia sería? ¿Cómo sería la recuperación? Yo las hago siempre personalmente bajo anestesia local, con un poquito de sedación para tener vigilado al paciente, siempre en condiciones de extrema esterilidad, como si operásemos un corazón, porque una complicación peligrosísima de hacer una otoplastia es que se infecte el cartílago y es muy difícil de vencer la infección, porque realmente al cartílago no llega riego sanguíneo, el cartílago se nutre a partir de los líquidos circundantes y cuesta muchísimo que el antibiótico llegue al cartílago, la infección sigue avanzando y la oreja se va deformando, ¿no? Vale. Y de deformarse viene una cosa muy peculiar de aquí de Canarias, son las orejas de los luchadores de lucha canaria, porque de esa presión continua que tienen el hombro, tienen unas orejas totalmente deformadas, han perdido totalmente la forma, a veces se tapona incluso el conducto auditivo externo. Muchos vienen a la consulta, ya han abandonado la lucha, vienen a la consulta para pedir una corrección y bueno, podemos adelgazar un poquito, pero mucho no se puede hacer porque es tejido que de tanta presión y tanto sufrir se ha ido engrosando y a veces es muy difícil el quitar tejido que sobra del cartílago de la oreja, ¿no? Lo que siempre hacemos es por lo menos despejar el conducto auditivo, pero yo pienso que mucha gente que está en casa tendrá algún familiar o algún amigo que haga lucha canaria y verá este tipo de deformidad que es muy peculiar de las islas, ¿no? Qué curioso, la verdad. Sí. La duración de una intervención bueno, pues a lo mejor para unas orejas despegadas, para una intervención de este estilo, ¿cuánto puede ser más o menos? Más o menos es 1 hora cada pues, oreja. ¿tanto? Incluso hay técnicas que permiten, se hace siempre por detrás, no se ve ninguna cicatriz. Incluso hay técnicas, no son las más seguras, pero que permiten hacerlo sin tener que abrir la piel, o sea, transcutáneas con hilos que van doblando la oreja, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo prefiero las técnicas abiertas, es una pequeña incisión detrás de la oreja, absolutamente indolora y el paciente está muy relajado mientras se lo hace. ¿Y la recuperación, eso después de la intervención, después de que pase la anestesia y todo esto? Lo que hacemos, le mandamos que se compre una banda como las sudaderas de jugar al tenis o una diadema en el caso de las niñas. Entonces, durante la primera semana va a estar con eso las 24 horas. Vale. A partir de ese tiempo, durante 2 o 3 semanas más, se la pone para dormir, por si se diese algún giro inesperado en la cama que le pudiese romper las suturas, porque todo lo hacemos con unos hilos muy finitos. Entonces, si tiramos de la oreja, el hilo actúa como un cuchillo y realmente corta el cartílago y la oreja vuelve a su sitio. Claro. ¿Por qué? Porque el cartílago es elástico, es como un muelle. Claro. Entonces, el cartílago siempre va a tener esa tendencia, por lo menos durante los 2 primeros años, a querer volver a sus sitios. Es el periodo que hay que tener más precaución. Después ya se fija y ya queda bastante estable a pesar de que no actúen los hilos. Pero la verdad que es curioso y además también se gana un montón porque estéticamente unas orejitas pegadas quedan mejor siempre que unas orejitas. Sí, ¿O no? lo cierto es que ya no es más guapo o menos guapo, sino que hay estigmas como el tener mucha mandíbula, como las orejas en casa, que lo siento, perdónenme los que tienen este defecto,
Te da un poco aspecto de tonto, sí. Sí. De como de menos listo, ¿no? De menos espabilado. Y a lo mejor es más listo que todos los demás juntos. Totalmente, pero sí, pero de entrada da ese aspecto, ¿no? Total. Y la verdad que es fantástico poder contar con grandes profesionales y en este caso podernos poner en caso de En manos de Furelos, que él es fantástico. Para nosotros es una gozada contar cada jueves con él y que sea el de viva voz el que nos va contando todas esas intervenciones y todos esos temas realmente curiosos. Pablo, para la semana que viene a mí se me está ocurriendo una cosa. Te lo dejo que seas tú el que decides y ya me dices tú luego si te parece bien, pero hablar a lo mejor de operaciones y casos de esas operaciones que son extremadamente difíciles, que es de lo que tú estás especializado y que a lo mejor con casos reales, que digamos, pues una señora que le pasó esto, la intervención se fue siendo de esta manera, ¿cómo lo ves? Muy bien, lo veo estupendamente. ¿Verdad? A la gente siempre le da curiosidad y a mí un montón. Lo prepararemos, venga, pues lo hacemos así, ¿vale? Perfecto, mil gracias Pablo, es un placer contar contigo. Gracias a ti y encantado de estar aquí. Ya lo saben, en Clínica Furelos les van a atender estupendamente, hablan con Pablo y hablan con todo su equipo, que son todos unos profesionales realmente buenos, así que ya lo saben. Ahí tienen una cita muy cerquita de la Plaza de los Patos, por no decir que está en la Plaza de los Patos clavada. Y si no nos llaman aquí, que nosotros les ponemos en contacto con ellos rápidamente.